Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues hemos visto ya en vídeos anteriores cómo instalar y configurar Eclipse JRE. También hemos visto un poquito de la historia de este lenguaje de programación para saber su procedencia y para conocer un poco más de este lenguaje. Y toca ya en este vídeo pues meternos en harina, ¿no? Ponernos manos a la obra. Vamos a comenzar a ver las estructuras principales de este lenguaje de programación, de Java. Y lo primero que tenemos que conocer de este lenguaje de programación es qué tipo de programas podemos crear con él. Fundamentalmente son tres los tipos de programas. Uno son las conocidas aplicaciones de consola. El segundo tipo de programas son pues, aplicaciones de propósito general y aquí pues, podríamos englobar un montón de aplicaciones diferentes, ¿no? Aplicaciones gráficas, aplicaciones de red, aplicaciones, en fin, de diversa índole. Y luego también podemos generar los applets. ¿Diferencias que hay entre cada una de ellas? Bueno, pues las aplicaciones de consola son aquellos programas en Java que se van a ejecutar o su resultado se va a ver pues en una ventana de comandos, en una ventana de shell, ¿no? Como la que veis ahora mismo en pantalla. Creo que todos conocemos esta ventana. Bueno, pues las aplicaciones de consola las veremos aquí. Cuando se utiliza un entorno de desarrollo tipo NetBeans, Eclipse, etcétera, estos entornos de desarrollo traen su propia ventana de consola para no tener que ejecutar la que viene con el sistema operativo. Luego entonces se sustituirá la típica ventana de comandos por la ventana de consola que venga con el programa de turno. El segundo tipo de aplicaciones, bueno, pues son las aplicaciones de propósito general, es decir, programas que pueden construirse pues para diversos objetivos o para cubrir diferentes necesidades. Hay muchísimos ejemplos de programas escritos en Java. El mismo Eclipse es un programa que está escrito en Java y en pantalla, bueno, pues lo que hay es una captura de un programa que seguramente muchos de vosotros conozcáis, JDownloader. Bueno, pues este programa también ha sido creado con el lenguaje de programación Java. Y luego tenemos un tercer tipo de aplicaciones que son los applets. Los applets, ya hemos mencionado en vídeos anteriores, son programas creados en Java que se ejecutan dentro de un navegador, como si fuera una especie de plugin, ¿no? Seguro que todos nosotros hemos visto alguna vez una página web que nos solicita pues tener instalado el Flash. Bueno, pues más o menos un applet es algo parecido, pero en vez de con Flash, con Java. Si alguna vez habéis entrado en una página web para reservar entradas del cine, en esas páginas en las que puedes seleccionar las butacas donde te quieres sentar, o si alguna vez habéis entrado en una página de un banco para ver vuestra cuenta corriente, movimientos, etcétera, gran parte de estas páginas web contienen applets en su interior. Y seguramente pues habéis visto alguna vez este logotipo, aunque bueno, cambia el aspecto del logotipo según van sacando nuevas versiones de la máquina virtual de Java, pues ese logotipo suele ir cambiando, ¿no? Pero yo creo que seguramente alguna vez habréis visto al entrar en una página web cómo este logotipo pues empieza así como a dar vueltas, empieza a cargar. Bueno, pues eso no es ni más ni menos que un applet que se está descargando desde el servidor y una vez que termina su descarga, bueno, pues ya podemos hacer algo con ese applet, ¿no? Y esas tres, bueno, pues son las aplicaciones que podemos crear, programar con Java. ¿Por cuál vamos a empezar nosotros? Bueno, pues siempre que se comienza un curso de programación en Java, las primeras aplicaciones que uno tiene que empezar a manejar, o mejor dicho, no es que tengas que empezar a manejar estas, sino que el aprendizaje suele realizarse mejor siempre si se comienza por este tipo de aplicaciones, las aplicaciones de consola. Y es por donde vamos a empezar nosotros. Se empieza por aquí en este tipo de cursos de Java desde cero o Java inicial porque una aplicación de consola es el programa Java más fácil de programar, el que menos código requiere. Tiene un inconveniente, es que estas aplicaciones de consola son poco vistosas o se pueden hacer pocas cosas útiles, alguna, ¿no? Pero no demasiadas cosas útiles. Entonces, bueno, pues no son muy espectaculares en cuanto a resultado, pero cumplen su cometido en este tipo de cursos, que es aprender a programar. Y es por donde vamos a empezar nosotros. Luego, entonces, tenemos que empezar a ver lo que se conoce como una anatomía de un programa Java, como por ejemplo una aplicación de consola. Y es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. El código que tenéis en pantalla pues es quizás el programa más sencillo que se puede crear en Java y es pues una aplicación de consola. Este programa que veis con este código, bueno, pues lo que hace es imprimir en una ventana de comandos, en un shell, en una consola, pues el mensaje de hola alumnos. Eso es lo que hace. Cuando ahora dentro de un instante vayamos a programar este código, pues en mi caso dentro de Eclipse, veremos que el mensaje de hola alumnos pues saldrá
en la consola incorporada en Eclipse, la consola que trae Eclipse. Pero antes de ponernos manos a la obra y de programar este código en Eclipse, vamos a ver un poquito, y tan solo por encima, pues las partes principales, es decir, la anatomía de este programa que tenemos en pantalla. La primera cosa importante y que tenemos que tener en cuenta es que Java es un lenguaje de programación de los denominados case sensitive. Hay lenguajes que son case sensitive y otros lenguajes que no lo son. En el caso de Java sí lo es. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Java distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y esto implica que hay que tener especial cuidado con la sintaxis. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo una palabra, un término de programación que es main. Bueno, pues este término, si nosotros lo programáramos así, es decir, con la primera letra en mayúsculas, el programa no funcionaría. Porque, como distingue entre mayúsculas y minúsculas, este término no está contemplado por el lenguaje, no lo conoce, luego entonces daría un error. Hay que escribirlo bien. Si lo escribes todo en mayúsculas, exactamente igual, ¿no? Luego entonces, bueno, pues cuidado en ese sentido con la sintaxis. Lo siguiente que podemos ver, echando un vistazo en este código, pues es la palabra public, ¿no? Es decir, nada más empezar el código, pues nos encontramos con la palabra public. Bueno, pues esto es lo que se conoce en Java como un modificador de acceso. Y en un tema de este curso, más adelante, trataremos en profundidad los modificadores de acceso. De momento no. El aprendizaje de Java tiene un pequeño inconveniente y es que el alumno, que empieza desde cero y que no tiene idea de este lenguaje de programación, al principio tiene que tomar como dogma de fe pues un montón de palabras que ve en el código y que no entiende. Por ejemplo, ahora que acabamos de comenzar, bueno, os acabo de explicar más o menos qué quiere decir la palabra public, pero aquellos que no tengáis ni idea de programar en Java, pues no tendréis ni idea de qué quiere decir esto de static, ni void, ni main, ni qué es esto que aparece dentro de los parámetros o argumentos del método main. Es probable que ni siquiera sepáis lo que es un método. Esto pues va a tener que ser así a lo largo de los próximos vídeos. Es decir, en los próximos vídeos vamos a tener que programar y vamos a tener que escribir constantemente esta instrucción. Y no vamos a tener ni idea de qué quiere decir esa instrucción. Por desgracia vais a tener que tomarlo como dogma de fe. Cuando sigamos avanzando en el curso y vayamos profundizando en los temas y entrando en temas nuevos, poco a poco se irá haciendo la luz, como el que ve la luz al final de un túnel. E iremos comprendiendo, como por arte de magia, el por qué tenemos que poner la palabra void en esta instrucción, qué quiere decir static. Comprenderemos mejor el funcionamiento del modificador de acceso public, sabremos qué es lo que hay dentro de los paréntesis, pero esto es un proceso que va ocurriendo poco a poco a medida que se avanza en el curso. Luego entonces, paciencia, confiar en el que os está hablando y veréis como poco a poco pues, se va haciendo la luz y empezaremos a dominar el lenguaje. Más cosas importantes que tenemos que ir conociendo, además del modificador de acceso public. Este término, muy importante, el término class. El término class lo que nos indica es que el código que vemos a continuación está dentro de lo que se denomina una clase. Y este término de clase pues es otro de los términos que se irán aprendiendo a medida que avance el curso. Pero ya de momento os indico una cosa importante y que sí debemos de saber en este preciso instante. Todo programa Java tiene que estar dentro de al menos una clase. Veremos en un futuro que las aplicaciones más o menos complejas de Java pues estarán compuestas de varias clases. Bueno, pues el programa más sencillo que podemos crear en Java, que es el que veis en pantalla, no hay nada más sencillo que podamos hacer en Java que esto que veis, bueno, pues como podéis observar está dentro de una clase. ¿Y por qué sé que está dentro de una clase? Bueno, pues fijaros también en otra característica del lenguaje de programación Java, que son las llaves. Las llaves lo que hacen es delimitar bloques de código. Hay llaves que delimitan pues dónde empieza y termina una clase. Hay llaves que delimitan dónde comienza y termina un método, ya veremos lo que es un método, y hay llaves que indican dónde empiezan y terminan bucles y otros bloques de código que iremos viendo a medida que avance el curso. En nuestro caso, bueno, pues de momento tenemos que saber que todo programa pues tiene que estar dentro de al menos una clase, y que la clase, bueno, pues comenzará donde veamos la llave de apertura y terminará donde veamos la llave de cierre. Y esto de las llaves de apertura y de cierre llevan un orden. Si os fijáis, después de haber abierto la llave de la clase, pues aquí hay una instrucción y esta instrucción, antes de cerrar la llave de la clase, abre otra llave. Entonces, a esta altura del código, en la línea donde pone public static void main, tenemos dos llaves abiertas.
Toda llave que se abre en Java tiene que cerrarse y tiene que cerrarse en el mismo orden en el que fueron abiertas. Es decir, si nosotros hemos abierto, pues para empezar, una llave donde estoy señalando ahora mismo en pantalla y antes de cerrarla abrimos otra, estas dos llaves hay que cerrarlas. ¿Cuál de las dos será la que primero tenemos que cerrar? Tienen que seguir el mismo orden en el que fueron abiertas. La primera llave que tendrá que cerrarse, pues será la última en abrir. Luego entonces, esta llave que estoy señalando ahora mismo en pantalla es la llave de cierre correspondiente a la última llave que se abrió. Y esta llave que vemos aquí cerrarse al final del código corresponde a la llave de cierre de la primera que abrimos, ¿no? Es decir, según abres, tienes que ir cerrando. Acerca de la posición de las llaves, pues aquí digamos que cada maestrío tiene su librillo o cada uno lo hace como le viene en gana. Pero sí que hay una convención a la hora de programar y es que las llaves deben de seguir una especie de sangría, aunque si esta regla no la sigues, el programa funcionará igual. Si os fijáis, esta llave no se cierra exactamente a la misma altura que la última. A la misma altura me refiero en cuanto a sangría, es decir, esta llave tiene un poco de sangría. Bueno, pues esto conviene hacerlo para especificar que esta llave, la que tiene un poco de sangría, es una llave que pertenece o está dentro de la llave general, que es la que se cierra a la izquierda del todo. Esto va a ayudar al programador a que en un primer golpe de vista pues pueda ver qué llave está dentro de otra. Aun siguiendo esta regla, cuando creemos programas complejos, con bucles anidados y cosas por el estilo, veremos que aún así cuesta mucho distinguir a primer golpe de vista pues qué llave o qué bloque de código está dentro de otro. Pero conviene pues crear un código lo más limpio posible siguiendo esta regla de las sangrías.